Bien, bueno, veamos ahí cómo nos va. Tuve acá un problemita, creo que con la memoria se me llenó. A ver, tengo bastantes cosas abiertas por acá. Bueno, estamos comentando entonces que el sistema de ecuaciones tiene que estar conformado por todas las incógnitas para poder estar en su formato estándar y yo poder aplicar en este caso el método de la determinante para resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, en este caso, hablábamos, ¿no? En este caso específico de esta segunda ecuación, decíamos que sería esta forma, ¿no? Yo tendría 0,75 y 1 más 2 y 3 igual a 1,5. Como ustedes ven aquí, no tiene mi incógnita 2, que sería I2. Pero para poder yo ponerle en su formato estándar y que cumpla con las condiciones de resolución de la matriz, debería aquí ubicarla igualmente, ¿no? Entonces estoy ubicándole aquí el I2 multiplicándole por 0. En este caso, pues obviamente se va a hacer 0 y ese término no existiría, ¿no? Entonces es equivalente a la ecuación, digamos, principal, a la ecuación que de pronto obtuvimos de alguno de los métodos de resolución de los circuitos. Entonces, eso sí hay que tener muy en cuenta en este caso. Y aquí entonces la matriz, ¿cómo la conformaría? Voy a formar la matriz para sacar la determinante. Entonces aquí sería 2, 0,75, acá sería 3. Acá sería 0,5, 0, 0,2, acá sería 1, 2 y 0. ¿Sí? Aquí tendría, ¿no? Entonces voy a ubicar en la matriz toda la parte izquierda que tiene mis ecuaciones. La parte derecha, que son las constantes, entonces las vamos a utilizar más adelante en la resolución. Entonces, ¿cómo yo saco aquí, en este caso, cómo resuelvo mi matriz o mi determinante característica? Lo que se hace cuando yo tengo más de dos, en este caso tengo tres incógnitas, tres ecuaciones, lo que se hace es duplicar estas dos primeras columnas de aquí, acá, al lado izquierdo. Se las vuelve a escribir, las dos primeras, y en ese caso ya tendríamos nosotros tendríamos 5 columnas en total con las que yo ya podría ya resolver. Entonces, igualmente aquí lo que hago es multiplicar en cruz, para lo que yo tendría que multiplicar en este caso como sumas. En este caso yo tendría que multiplicar estas que se encuentran aquí. Esta que se encuentra acá. Y esta que se encuentra acá. Esto de aquí, ¿no? Tendría que multiplicarlo. Y a su vez tendría que restar, en cambio, estas de acá. Voy a restar esto. Voy a restar esto. Y voy a restar esto. Entonces, bueno, aquí es un poquito extenso. No nos vamos a alargar aquí. Simplemente les voy a dar, miren. Tengo entonces la multiplicación, en este caso, de 2 por 0, que es esta parte de aquí, ¿no? 0,5 por 2 por 0. Acá tengo 1 por 0,75 por 0,2. Y aquí, en cambio, resto el otro lado. Entonces sería 3 por 0 por 1. ¿Sí? El resto también 0,2 por 2 por 2. Y 0 por 0,75 por 0,5. Entonces se opera todo esto y tendría aquí como resultado 2,35, que sería la determinante característica para este caso, ¿no? Para este ejercicio. Entonces, ¿cómo saco, en cambio, la resolución de una incógnita específica? Aquí tengo igualmente lo que hago aquí. Bueno, aquí está, en este ejemplo, lo que está calculando es la corriente 2, ¿no? Raya. Está con otro color. Está calculando la corriente 2. Entonces, en esta matriz característica que yo ya armé acá, en esta matriz de aquí, perdón, lo que hago voy a reemplazar estos valores que yo tengo en esta columna.
y los voy a cambiar por los valores de las constantes. Entonces acá sería 0, 1.5 y menos 1. ¿Qué es lo que está acá? Sí, 0 por 1.5 por menos 1. ¿Sí? Y igualmente, lo que hago es duplicar estas dos primeras columnas, las duplico acá. Y de igual manera voy a operar, ¿no? En cruz, multiplicar estos valores y restarlos con estos valores de acá, ¿no? Que es lo que los compañeros también mencionaron en su exposición. Así. Y es lo que tiene acá. Y en este caso, miren, me da una solución de menos 232 miliamperios. Obviamente aquí, miren, yo he sacado el valor de esta determinante, que es de menos 1.25. Entonces tendría que dividir 1.25 para la determinante característica que me salía anteriormente 2. Este de aquí, ¿no? Que me salió 2.35. Los divido. En este caso me da menos 532 miliamperios. Ustedes ven aquí, nuevamente me da un valor negativo. Entonces quiere decir que yo, la dirección que he elegido, en este caso en el circuito, está al revés. Está con polaridad inversa. Entonces eso tendría que yo tener en cuenta y al momento de interpretar la solución del ejercicio. Bien, eso es, chicos, bueno, por la parte de las dos ecuaciones, las tres ecuaciones, el sistema de tres ecuaciones. No sé si tienen alguna duda con esta solución. No. Ya. Ingeniero, ¿Sí? en el caso en el que usted dijo que la corriente, a veces cuando tenemos la corriente número 2 se pone cero, también podría ocurrir con las constantes, que tendríamos que agregarle un cero. Claro. También, claro, acá inclusive está en este ejercicio, tengo un valor de 0 aquí en una fuente. ¿Y cuáles serían esos casos en donde se tendría que poner cero? Ya vamos a ver a continuación en los métodos de resolución. Listo. Ya, entonces continuamos con este método. Espérenme un segundito. Bueno, yo tengo entonces, como les decía, voy a ver cómo obtengo, en este caso, el sistema de ecuaciones, ¿no? Que ya hemos nosotros visto cómo resolverlo, pero ahora voy a ver cómo obtengo estas ecuaciones de aquí. ¿De dónde las saco? Y eso yo tengo diferentes métodos para obtenerlos. Hay tres métodos específicos. Sí, en este caso vamos a iniciar con el método de la corriente de ramas. Entonces, ¿qué es una rama? Primero vamos a recordar estos tres principales elementos que conforman un circuito, que es el lazo, el nodo y la rama. Entonces, el nodo primero. El nodo que nos dice, el nodo nos dice que es un punto donde se conectan dos o más componentes. Por ejemplo, miren, aquí yo tengo una resistencia 1, acá tengo una resistencia 2 y tengo una resistencia 3. Como ustedes ven, estos tres elementos, estas tres resistencias, se están conectando a un punto común, ¿no? En este caso sería aquí, ¿sí? Entonces, como dice la definición, es un punto donde se conectan dos o más componentes. Este vendría a ser un nodo. Y aquí, bueno, se lo ha nombrado como nodo A, en el que está conectando en este caso tres elementos, pero pueden ser también dos. Por ejemplo, el caso de acá. Tengo la resistencia 3 y tengo una fuente de poder S2. O sea, aquí estoy yo conectando en este nodo, que sería un nodo, ¿no? Que conecta dos elementos. En este caso, una resistencia y una fuente de poder. Entonces aquí tendría el nodo D. Bueno, se lo he nombrado como nodo D. El nodo B está interconectando tres elementos, que sería la resistencia 2, la fuente de voltaje 2 y la fuente de voltaje 1. Sería el nodo B. Y el nodo C, que está conectando en cambio la resistencia 1 con la fuente de voltaje 1.
¿sí? Son los nodos. Ahora, los lazos, perdón, las ramas. Las ramas me dice que es una trayectoria que conecta dos nodos. ¿Sí? Vamos a ponerle acá con otro color, en cambio, las ramas. Entonces, miren, aquí yo tengo un nodo, que sería el nodo C, y acá yo tengo el nodo A. Entonces, si yo armo así, esto vendría a ser una rama. Está interconectando, en este caso, dos nodos. Sí, acá también, ¿no? Podría ser una rama. Acá también podría ser una rama, interconecta dos nodos. Acá una rama. Y acá también podría ser una rama. ¿Sí? Entonces, en este caso yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 ramas en mi circuito. ¿Sí? Y en cambio viene lo que son los lazos. Los lazos me dicen en cambio que es la trayectoria completa para la corriente que circula en un circuito. En este caso vamos a hablar de una trayectoria. Ustedes ven aquí, bueno, está ya dibujado. Yo tengo en este caso dos lazos. Yo tengo dos trayectorias de la corriente. ¿Sí? Ustedes ven es una trayectoria cerrada donde va a circular la corriente por este lado. Todo en esta parte de mi circuito. Acá también tendría otro lazo. Y puede tener varios lazos, ¿no? Dependiendo de la complejidad de la extensión de mi circuito. En este caso son dos lazos. Entonces, dependiendo de estos elementos, yo tengo diferentes métodos. En este caso vamos a analizar el método de las ramas, es decir, de esas flechitas que están en color rojo, que están interconectando en este caso dos nodos. ¿Qué me dice este método? Bueno, tengo unos pasos para resolverlo. Y vamos a irlo viendo con un ejemplo y vamos a ir desarrollando cada uno de estos pasos para que vaya quedando claro. Entonces, tenemos primero que nada este ejercicio, este circuito. Déjenme ver. Un momentito. Ya. Ya, pues vamos a encontrar en este caso las ecuaciones que describen este circuito. Y entonces, primero que nada, ¿qué me dice el método? Regresemos por acá. Dice que primero, dice que yo tengo que asignar la corriente a cada rama del circuito en una dirección arbitraria. ¿Qué es esta dirección arbitraria? Es decir, que yo le voy a poner la dirección que yo quiera. Es independiente, ¿no? Entonces, en este caso, los nodos. Aquí yo tendría entonces un nodo. Tendría otro nodo. Tendría otro nodo. Acá tendría otro nodo. Serían mis nodos. Entonces, ¿qué me dice? Que asigne una corriente a cada rama del circuito en una dirección arbitraria. Entonces voy a elegir, ¿no? Voy a elegir, en este caso, voy a poner yo unas ciertas direcciones. Voy a poner, por ejemplo, aquí una rama. Voy a poner esta dirección y está aquí interconectando dos nodos. Acá sería, voy a escoger esta dirección. Como les digo, es arbitraria. Yo podría cogerlo así o podría cogerlo así. ¿Sí? Voy a cogerlo yo de esta manera. Por ejemplo, si yo le cogiera de esta forma, la respuesta de esta corriente, al final me va a salir una corriente negativa. Porque si ustedes ven aquí, como hay un positivo de la fuente, la corriente vendría en este sentido.
Entonces, por eso es que bueno, ya le he elegido yo así, porque sé que la corriente va a ir en este sentido en la parte real. Y finalmente voy a escoger acá también otra rama así, ¿no? Entonces ya he elegido yo en este caso, voy a poner por aquí, tengo una corriente 1, voy a poner aquí una corriente 2 y una corriente 3. Sí, entonces tengo las mis tres ramas para mis tres resistencias. Bien, entonces el primer paso. ¿Qué me dice el siguiente paso? Me dice indicar la polaridad de voltajes presentes en los resistores de acuerdo a la dirección de corriente asignada a la rama. Ustedes recuerdan que cuando yo polarizaba, o digamos donde fluía la corriente en un resistor, siempre entraba por el positivo y salía por el negativo. Entonces, como yo he elegido esta dirección arbitraria, se supone que este va a ser el positivo y este va a ser el negativo, ¿no? Igual acá, está entrando por este lado, entonces aquí sería el positivo, y acá sería el negativo. Y acá en cambio sería el positivo, sería el negativo. Bien, entonces tengo el paso 2. Paso 3. Me dice aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff alrededor de cada lazo. La suma algebraica de los voltajes es igual a 0. Sí, bueno, aquí tendría en cambio los lazos, ¿no? Entonces yo tendría aquí un lazo 1, aquí tendría un lazo 2. Entonces lo que me dice es que en este lazo de aquí yo aplique la corriente de voltajes de Kirchhoff. ¿Se acuerdan que decía que en un circuito cerrado, la sumatoria de los voltajes decía que era igual a 0? O en otras palabras, ¿se acuerdan que me decían que el voltaje de los resistores o la caída de potencial de los resistores es igual al voltaje de la fuente? ¿Sí? Podemos verlo de las dos maneras. Yo voy a verlo desde este punto de vista de aquí, que sería que la sumatoria de los voltajes del circuito cerrado, en este caso es igual a 0, ¿no es cierto? Bien. Entonces, vamos por acá. Voy a iniciar aquí por la resistencia 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice aquí? ¿Cuál es el voltaje? El voltaje en mi resistencia 1. ¿Cuál sería? Entonces aquí tendría que aplicar en cambio la ley de Ohm. Me decía que el voltaje era igual a la resistencia por la corriente. ¿Sí? Entonces en este caso, en este voltaje 1, o sea, sería así, más o menos. Voltaje 1, acá sería voltaje 2, más voltaje 2. Ah, hay que tomar en cuenta, miren los signos. Aquí, miren, voy a poner la parte izquierda, ¿no? Es más positivo, ¿no? Voltaje 1, esto es más voltaje 2. Y acá, miren, estoy dando la vuelta así. Estoy empezando desde la resistencia 1, resistencia 2, voltaje. Ustedes ven acá, yo estoy entrando con un negativo. Acá sería menos voltaje de la fuente 1 es igual a 0. Esa sería mi primera ecuación. Entonces voy a aplicar en cambio aquí con la ley de Ohm. Entonces el voltaje 1 aquí sería resistencia 1 por ¿qué corriente? Por esta corriente 1 que yo le he asignado aquí. Sería por corriente 1. Más, acá sería resistencia 2 por la corriente 2 en cambio que yo he señalado en esta rama. Esto menos, que sería el voltaje de la fuente, es igual a 0. ¿Sí? Pues en este caso, lo que se hace es para solucionar justamente el sistema de ecuaciones, yo podría ponerlo acá. R1 por I1 más R2 por I2 es igual al voltaje de la fuente 1. ¿Sí? Y esta sería mi primera ecuación entonces. ¿Sí? Aquí tengo entonces las ecuaciones como ustedes ven que se desprenden de la ley de voltaje de Kirchhoff, de la ley de Ohm, y en este caso de este método de ramas. Eso sería el primero. La segunda ecuación, ¿cómo sería? Pues voy a escoger aquí el lazo. Pues voy a empezar desde esta resistencia, voy a empezar desde la resistencia 2. Entonces, voy a ir directamente. Entonces sería resistencia 2 por corriente 2 en este caso, ¿no? Entonces aquí es positivo. Voy a ir por acá. Acá tengo, miren, un negativo, que sería el voltaje de la fuente 2. Si hay menos voltaje de la fuente 2, y acá estoy entrando con un positivo, que sería por R3, en este caso por aquí está pasando la corriente 3, igual a 0. Entonces igual aquí lo que hago es, inclusive voy a ponerlo ya en su formato estándar, lo hubiera puesto ya en el formato estándar. Inclusive esta
ecuación de acá, voy a ponerlo ya en su formato estándar, que sería R1 por corriente 1 más, este es R2, perdón. Este es R2 por corriente 2, y aquí sería por 0 más corriente 3. Es igual al voltaje de la fuente. Esa sería mi primera ecuación. ¿Sí? Le estoy poniendo aquí un 0 porque no tiene en este caso la componente de la corriente 3. Acá en cambio, miren, en este segundo lazo no tengo la corriente 1. Entonces voy a ponerle aquí 0 por corriente 1 más R2 por corriente 2 más R3 por corriente 3. Y voy a pasarlo acá a la derecha. En este caso el voltaje de la fuente 2. Entonces sería en este caso mi segunda ecuación. Ya. Entonces con eso ya he completado el paso 3, que me dice el paso 4. Me dice aplicar la ley de corriente, en cambio, ley de corriente de Kirchhoff. Dice, en el número mínimo de nodos, de modo que todas las corrientes de ramas estén incluidas. La suma algebraica de las corrientes que entran o salen en un nodo es igual a 0. Es lo que nos decía la ley de corriente de Kirchhoff. En este caso me dice que yo elija un nodo en las que intervengan todas las resistencias del circuito. En este caso, miren, el nodo A intervienen las tres. Interviene la corriente 1, la corriente 2, la corriente 3. Entonces aquí voy a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Qué me dice? La sumatoria de las corrientes que entran. En este caso, ¿cuáles están entrando? Está entrando I1 y 3. Entonces sería I1 más I3. Me dice que es igual, en cambio, a la corriente que sale. En este caso me está saliendo I2. Pero aquí también voy a ponerlo esto en formato estándar. Entonces sería esto I1 menos, sería, voy a cambiarlo acá a la izquierda, menos I2. Y acá sería más I3. Y esto es igual a 0. Si ustedes ven, es la pregunta que me hacía, creo que Keila, que cuando yo tengo un 0 acá en las constantes del sistema de ecuaciones. En este caso, yo tengo aquí un 0 al aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. Y aquí tendría mi tercera ecuación. Les voy a ponerlas yo por acá. Entonces, yo podría ponerlas, inclusive podría poner ya la matriz directamente. Entonces, los coeficientes, ¿cuáles serían aquí? Corriente, resistencia 1, acá sería resistencia 2, acá sería 0. Sería así, ¿no? Voy a poner mejor toda la ecuación para que lo vean de mejor manera. Entonces sería la primera ecuación R1 por corriente 1, más R2 por corriente 2 y más 0 corriente 3 sería igual al voltaje de la fuente 1. Acá sería 0 corriente 1 más R2 por corriente 2 más R3 por corriente 3. Esto es igual al voltaje de la fuente 2. Y acá sería I1 más I2 más I3, que es igual a 0. Eso lo paso a la matriz, entonces me quedaría R1, R2, 0. Me quedaría 0, R2, R3. Acá me quedaría 1, porque yo tengo aquí como si estuviera multiplicando 1. 1, 1, 1, sería acá, ¿no? Y aquí tendría que yo encontrar, entonces, resolver esta matriz para encontrar la determinante característica. Yo les decía aquí, como tengo tres ecuaciones, yo tendría que duplicar esto acá. R1, 0, 1. Y acá sería En la R2. tercera ecuación, I2 es negativo. ¿En cuál? En la En la segunda. tercera ecuación, I2. Ah, sí, sí, tienes razón. Aquí es negativo. Gracias. Aquí es negativo. Entonces aquí sería menos. Gracias. ¿Sí? Y resolvemos como ya lo vimos el método, ¿no? Entonces sería de multiplicar aquí en cruz. Entonces multiplicamos estos valores por estos valores por estos valores. Menos esto, menos esto, menos esto. Obviamente aquí tendría que yo ya en un ejercicio real, tendría ya los valores de las resistencias, ¿no? Entonces aquí tendría ya valores constantes, que sería de los coeficientes de la ecuación, ¿no? Serían los valores de las resistencias.
Y al final para completar, digamos, para encontrar ya una corriente específica, por ejemplo, la corriente uno, tendría que, en este caso, pues reemplazar, ¿no? Reemplazar esta columna uno por los valores de las constantes. Y aquí, obviamente, pues tendría que tener ya valores de las fuentes, ¿no? Que son 12 voltios, acá 8 voltios. Pues. Y eso se reemplazaría ya en las ecuaciones y podríamos ya resolver de esa manera. Eso, chicos. Bueno, les dejo igual acá ejercicios, son las ecuaciones justamente que lo hemos suelto. Y bueno, ya que tenemos otro método que es el método de lazos, que también ya lo expusieron los compañeros, pero eso lo vamos a dejar para el día de mañana porque me gustaría que avancemos para no retrasarnos mucho con los grupos de exposición, que también ellos nos van a dar un método. Déjenme ver el tema, a dónde nos habíamos quedado en los grupos. Estamos en la unidad 2. Exposiciones, tengo ya el método de voltaje, entonces, un método del voltaje en nodos y la introducción a la corriente alterna del grupo 5. Entonces, por favor, ayúdenos el grupo 5, ¿sí? Para no atrasarnos con esa parte. Listo, proyecto pantalla, un momento. Bueno, somos nosotros el grupo 5, nos ha correspondido exponer sobre métodos de voltaje en nodos y la introducción a la corriente alterna. Yo en este momento voy a empezar con el método de voltaje en nodos. Para este método de voltaje es una forma de resolver los circuitos, entiéndase por circuitos, puede resolver un circuito, saber todas sus partes, incluyendo resistencias, intensidades y voltajes. Aquí algunas definiciones que vamos a necesitar son para conocer este método es el voltaje, la diferencia de tensión o potencial entre dos puntos, el nodo o conexión entre dos o más dispositivos, es la conexión entre algunos componentes. En este caso, como podría ser aquí, esta parte de esta línea. Y el nodo de referencia, el nodo que se toma como base para la medida de otros nodos. Aquí tenemos los pasos que nos dan para resolver mediante este método de el voltaje por nodos. El primer paso es la selección del nodo de referencia. El segundo paso es escribir los voltajes de nodos que conocemos. El tercer paso, buscar los voltajes de nodos que podemos inferir. Usamos la ecuación de la ley de corrientes de Kirchhoff, que es esta de aquí, la sumatoria de todas las corrientes, tanto de entrada y salida, nos da 0, y resolvemos las ecuaciones. Para este caso lo que voy a hacer es un pequeño ejemplo, aunque solo va a quedar expresado, ya que mis compañeros van a dar ejemplos ya escritos. A ver, aquí está. Bueno, según el primer paso que tenemos, lo primero que debemos hacer es seleccionar el nodo de referencia. Lo que normalmente se suele hacer para seleccionar y el que se suele seleccionar siempre es el que está conectado a la tierra o negativo. Aquí vemos un negativo. Lo que se suele poner es una flecha. En este caso, como no solo estoy con mouse, voy a ponerla así. Y aquí ya seleccionamos cuál es nuestro nodo de referencia. Obviamente hay que saber qué nodos es cada cual o irlos dividiendo. Y partiendo del concepto de que el nodo es la conexión entre componentes, podemos decir que este es un nodo, este será otro nodo, todas estas conexiones, este otro nodo y este otro nodo. Ya, entonces el nodo de aquí que está conectado al signo negativo será nuestro nodo de referencia. Ya, el segundo paso es escribir los voltajes de los nodos que conocemos. En este caso, como están expresados, de todas formas, digamos que conocemos los voltajes tanto de la fuente 1 como de la fuente 2. Entonces, partiendo de esto, sabemos que este nodo tendrá un voltaje de Vs1, mientras que el nodo 2, este de acá, tendrá un voltaje de Vs2. Además de esto, como sabemos que este es nuestro nodo de referencia, tendrá un voltaje de 0.
ya que con este compararemos todos los demás voltajes que saquemos. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es, buscamos los voltajes de nodos que podemos inferir. Aquí ya está, los que podemos inferir son el voltaje S1 y S2 y obviamente el voltaje 0, ya que este vamos a tomar como referencia. Usamos la ley de las corrientes de Kirchhoff. Es la que conocemos. A ver, aquí está. Como aquí vemos que lo queremos calcular con esta corriente entra aquí, en este lugar, lo que vamos a hacer es darles un sentido a las corrientes. Normalmente los ejercicios suelen dárnoslo, pero en caso de no dárnoslo, debemos nosotros darle uno aleatorio. En este caso, aquí nos falta que nos den la dirección de una corriente y siempre se suele tomar que va la corriente del positivo al negativo. Como vemos aquí, la corriente va de esta forma, entonces el que nos falta iría así. Esta sería la corriente 2. Y 2. Entonces la corriente que entra a este nodo. Como vemos, las corrientes que entran a este nodo son dos, tanto la I y la I2, mientras que la corriente que sale es I1. Entonces, de la forma en la que vemos esto, sería la sumatoria de todas estas corrientes sería I, y siendo esta ya que no tiene un valor, o haciéndole un valor de A, para poderla comparar. IA más I2 y como esta corriente de aquí va de salida, será con valor negativo, I1. Toda esta sumatoria nos dará igual a 0. Y ahí recordando las leyes de Kirchhoff, podemos reemplazar esta intensidad. Como conocemos este voltaje de aquí y sabemos que la ley de Kirchhoff nos dice que voltaje que intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Aquí nosotros conocemos un voltaje más no el otro y queremos calcular la diferencia de potencial, o sea, la caída de este punto al punto de acá. Como ya conocemos diríamos, a ver, ¿dónde lo puedo poner? Borro un momento este. Entonces diríamos, este es el voltaje del nodo 2, entonces, al reemplazar la ecuación que era intensidad A más intensidad 2 menos intensidad 1, esto es igual a 0. Vamos a reemplazar la intensidad y la intensidad A por Vs1, tomando en cuenta que en un ejercicio ya lo tendríamos a este valor del voltaje de la fuente, es la resta con V2, que no conocemos. V2 sobre la resistencia, pongámosle A también y para poder distinguir, sobre la resistencia A. Después de esto reemplazaremos este de aquí, que será más, y como la corriente viene en esta dirección, será VS2 menos el voltaje 2 que aún no conocemos, y sobre la resistencia 2. Resistencia 2. Ay, perdón, se me fue. Ahí está. Ya. Y finalmente reemplazaremos esta intensidad de aquí. Ya que esta va aquí y no le necesitamos nada más ponerle, entonces solo únicamente sería V2 sobre resistencia 1. En este caso no se le resta nada. En este caso al voltaje 2 no se le resta nada, ya que, como sabemos, el voltaje que tiene por defecto, el nodo de referencia es 0. Entonces sería lo mismo que poner menos 0 o voltaje 2 simplemente. Y esto será igual a 0.
De esta manera quedaría expresada la forma final y simplemente habría que resolverla calculando la única incógnita que tendríamos es V2. En este caso existen diferentes maneras de resolverlas, como sacar el mínimo común múltiplo entre estos para multiplicar toda la ecuación o irlas despejando poco a poco. A continuación darán mis compañeros. A ver, me borro el curso. Bueno, muy buenos días con todos. Yo voy a explicarlos cómo resolver el circuito usando el método de voltajes en nodos. O primero vamos a asignar el nodo de referencia. Así como podemos observar en la imagen, asignamos el nodo de referencia a la parte de inferior del esquema, porque tiene muchas conexiones, en este caso tiene 3. Están conectados a la terminal negativa y a la fuente de voltaje. Vamos a asignarles los nombres a cada nodo. Vamos a ponerle como nodo A, nodo B y nodo C, como se pueden observar aquí en el circuito. Vamos a resolverles por los nodos fáciles. En este caso sería el nodo A, porque está conectado a la fuente, que es de 75 voltios. Aplicamos la ley de Kirchhoff, que es la resistencia sobre el nodo A menos el nodo B. La siguiente es menos la resistencia de 50 sobre el nodo B, más el nodo C menos el nodo B sobre la resistencia de 10. Así quedaría el nodo B. Para resolver el nodo C, quedaría del más el nodo A menos el nodo C sobre la resistencia de 100, más el nodo B menos el nodo C sobre la resistencia de 10, y por final menos el nodo C sobre la resistencia de 25. Vamos a resolver el sistema de ecuaciones. Pueden pasar la siguiente diapositiva. Vamos a encontrar los voltajes de los nodos desconocidos del nodo A y el nodo B. Primero ordenamos todo, agrupar términos semejantes y mover los términos constantes al lado derecho. Vamos a simplificar en un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, como podemos observar en la imagen, que es menos 8 sobre 50 sobre más 1 sobre 10. Oye, Johnny, disculpa que te interrumpa. ¿Puedes tomar tranquilo el control para que puedas dibujar aquí? En la Así, parte claro. ¿Se dará bien? ¿Se está viendo? Sí, ¿verdad? A ver, me quedé para, simplificamos el nodo A y el nodo C. En este caso quedaría 8 sobre 50 más 1 sobre 10 igual a menos 75 sobre 25, menos 3. El nodo C lo hacemos lo mismo, quedaría como 1 sobre 10 del nodo B menos 15 sobre 100 sobre el nodo, del nodo C, igual a 75 menos 100, igual a menos 3 sobre 4. Siguiente, ahora vamos a
eliminar el nodo C multiplicando la primera ecuación por 15 décimos, resolviendo la ecuación, y al nodo C lo sumamos a la otra ecuación. Desarrollamos la multiplicación cancelando términos semejantes, que aquí quedaría como, se eliminaría 15 décimos del nodo B, del nodo C igual, de 15 décimos. Hacemos la suma, obteniendo el nodo B, que es más 37.5 voltios. Ahora sustituimos en el nodo B con cualquiera de las ecuaciones originales para encontrar el nodo C. En este caso utilizamos la ecuación del nodo C, reemplazándolo 1 sobre 10, que es el nodo B, 37.5, menos 75 sobre 100, resolvemos la ecuación, quedándonos como el nodo C más 30 voltios. Resolvemos para cualquier corriente utilizando la ley de Ohm, que nos dice sobre las resistencias. Sobre la primera resistencia de 75 quedaría sobre 75, que es la fuente, menos el nodo, que es 37.5, quedándonos 1,5 amperes. Lo repetimos con la resistencia de 50, quedándonos sobre el nodo B sobre la resistencia de 50, quedándonos 0,75. Y así resolvemos todas las resistencias con la ley de Ohm, quedándonos resuelto el circuito así como podemos observar en pantalla. Gracias. Buenos días, ingeniero y compañeros. Yo voy a explicar un segundo ejemplo acerca del voltaje en nodos. Como observa en el ejemplo, tenemos varios pasos para realizar el ejercicio. El primer paso sería establecer los nodos. Como se observa, tenemos el nodo C a la izquierda. Luego tenemos el nodo C a la izquierda. Ya en medio tenemos el nodo A la derecha tenemos el nodo C y abajo ubicamos el nodo B. Segundo ubicaremos el nodo de referencia, que tomaremos el nodo B, que sería como la conexión a tierra. Luego de eso miraremos cuál será el voltaje del nodo que nos falta. En este caso será el nodo A, que le pondremos VA. Entonces, como primer paso, vamos a aplicar la ecuación de Kirchhoff, que es intensidad 1 menos intensidad 2 más intensidad 3 igual a 0. Y a partir de ahí vamos a aplicar la ley de Ohm, que es intensidad igual a voltaje sobre resistencia. Y en este caso, como el voltaje del nodo que necesitamos es el VA, nos quedaría voltaje de la fuente 1 menos el voltaje VA sobre la resistencia 1. La intensidad 2 quedaría el voltaje de VA, nodo VA, sobre la resistencia 2. Y la intensidad 3 nos quedaría el voltaje, aquí sería el 2, menos el voltaje VA sobre la resistencia 3. Entonces, sustituimos eso, la ecuación, y nos queda esta ecuación que
que le aplicaremos más adelante para obtener ya los resultados. Ya aquí es el mismo circuito, ya solo se le aplicaría los valores. Tenemos la fuente 1, que sería de 10 voltios, la resistencia 1 de 470 ohmios, la resistencia 3 de 820 ohmios, la resistencia 2 de 220 ohmios y la fuente 2 sería de 5 voltios. Entonces ahí aplicaremos lo mencionado anteriormente. Primero aplicamos la ecuación de la corriente de Kirchhoff, que es intensidad 1 menos intensidad 2 más intensidad 3 igual a 0. Entonces, en la ecuación anterior sustituiremos los valores, que sería el voltaje de la fuente 1 sería 10, menos el nodo que queremos saber el voltaje, que es VA, sobre la primera resistencia, que es 470, menos VA, que es el voltaje que queremos encontrar, sobre la resistencia 2, que es 220. Más, ahí cambiaría el voltaje, sería de la segunda fuente, sería 5, menos VA, sobre la resistencia 3, que es 820, y eso sería igual a 0. Entonces, el tercer paso sería, reordenamos los términos y les separamos para así obtener, por un lado, todos los términos VA y por el otro lado los números restantes. Entonces, aquí obtendremos el denominador común para, que en este caso sería 847.880. Y a partir de ahí multiplicaremos multiplicaremos el primero 847.880 sobre el primero 47.470. Nos daría 1.804. El segundo haríamos lo mismo, 847.880 sobre el segundo, que sería 220, y nos daría el resultado de arriba, que es de 3.854, y haríamos lo mismo con el tercero. Entonces ahí, como observamos, obtendríamos 6.692 de VA sobre 847.880, y es igual, haríamos lo mismo en la otra parte, y lo que queda le sumamos, sería 1.055 sobre 38.540. Entonces despejaremos su VA, y como el 6.692 se está dividiendo, pasaría a dividir, y como el 847.880 está dividiendo, pasaría a multiplicar, con lo que nos quedaría como resultado 3.47 voltios, que sería la respuesta del ejercicio. Y aparte, ya obteniendo ese voltaje, podríamos obtener las corrientes de rama, que se obtendrían mediante la siguiente fórmula, que sería intensidad 1 es igual a primer voltaje, 10 voltios, menos el valor obtenido, 3.47 voltios, sobre la primera resistencia, que es 470, y lo que obtendríamos 13.9 miliamperios. Y eso aplicaríamos a las otras dos resistencias, y como valor obtendríamos 15.8 miliamperios y 1.87 miliamperios. Y ahí acabaría el ejercicio del voltaje en nodos. Gracias. A continuación, mi compañero. ¿Puedes dejar de compartir? El que esté compartiendo. Ok.
Bueno, a continuación yo les hablaré un poco acerca de la corriente alterna. Bueno, la corriente alterna es una corriente eléctrica variable en la que las cargas eléctricas cambian de sentido de movimiento de manera periódica. Así es decir, que van cambiando su sentido, o, como por ejemplo aquí de positivo a negativo, eh, en un determinado tiempo se va repitiendo varias veces. Eso quiere decir periódico. ¿Ya? La corriente alterna también se refiere a la forma en la cual la electricidad llega a los hogares y a las industrias. ¿Ya? Y es un tipo de corriente eléctrica que cambia a lo largo del tiempo. Como también se puede ver aquí, la corriente eléctrica va cambiando de valores positivos a valores negativos a través del tiempo que transcurre. Un ejemplo de la corriente alterna, como ya dije, era la que provee el servicio eléctrico, que proporciona energía de forma de voltaje y corrientes sinusoidales. Que sinusoidales quiere decir como la forma de la representación de la corriente alterna, que es esta, que se ve aquí, esta gráfica. ¿Ya? Como algunos ejemplos de dispositivos o aparatos domésticos que utilizan corriente alterna son los motores de las lavadoras, de las licuadoras y de los ventiladores, que necesitan más potencia, a diferencia de estos dispositivos de esos dispositivos de acá, que utilizan corriente directa, porque son alimentados con baterías. Por ejemplo, los celulares y las computadoras. Y las cámaras, en cambio, son alimentadas por pilas, que deben ser corriente directa. Algunas características de la corriente alterna son que el voltaje es positivo a la mitad del tiempo y negativo a la otra mitad. ¿Ya? Esto significa que a la mitad del tiempo la corriente circula en un sentido y la otra mitad en un sentido opuesto. Por ejemplo, aquí, de acá hasta acá, hay un tiempo. Entonces, como se puede ver aquí, en la mitad de este tiempo, los valores de voltaje y corriente van positivos y positivos aquí, ya la mitad de este tiempo, y la otra mitad estaban negativos y negativos. La variación puede ser en intensidad de corriente o en sentido a intervalos regulares. La forma de onda sinusoidal o onda seno es el tipo fundamental de la corriente alterna. ¿Ya? El motivo por la que se utiliza la corriente alterna es porque con esta se consigue una transmisión más eficiente de la energía. En resumen, las dos características principales de una corriente alterna es que varía en el tiempo y tiene periodos. Es decir, que se repite después de cierto tiempo. Cada vez que la corriente va desde el cero, hasta un máximo positivo, que se lo conoce como pico, y del máximo positivo va cruzando por el cero a un máximo negativo, que también se lo conoce como pico, y llega de nuevo al cero, se lo conoce como un ciclo. Y aquí también se puede apreciar como, dependiendo del tiempo, la corriente o voltaje también puede representarse en esta onda sinusoidal, va variando. Por ejemplo, aquí va tomando valores positivos y valores negativos. ¿Ya? Bueno, la polaridad de una onda seno. ¿Ya? Que los valores de los voltajes sean positivos se llama alternación positiva. Y esto quiere decir que la corriente en ese tramo del tiempo se dirige en una dirección, va en una dirección. Por ejemplo, aquí en la alternación positiva, se puede ver que la dirección es desde aquí hasta acá, va girando en ese sentido. ¿Ya? Y en cambio, cuando ya los valores
son negativos, lo que pasa es que en la fuente se invierte la polaridad. Por ejemplo, como se puede ver aquí, aquí primero está polo positivo y negativo y acá se invierte y va negativo y positivo, lo que ocasiona que la corriente gire en el sentido opuesto. Ya, así la corriente va, en un tiempo va de aquí para acá y en la otra mitad del tiempo va de acá para allá, para acá. Ya, a ver. Ya. En la onda seno hay unos conceptos que son el periodo, que el periodo es el tiempo requerido para que una onda seno complete todo un ciclo. Este se lo llama periodo y se representa por la letra T. Por ejemplo, aquí está un ciclo, ya como había dicho, era de cuando ya va desde un punto, desde el pico positivo hasta el pico negativo, y llega otra vez al cero, ahí se cumple un ciclo. Entonces, el ciclo sería el tiempo que demora la corriente en hacer este trabajo. Ya. La frecuencia. La frecuencia es el número de ciclos que la corriente da en un segundo, en un tiempo de un segundo. Por ejemplo, aquí, de aquí a acá, si tomáramos el tiempo y fuera un tiempo de un segundo, eh, cada vez que, ya que como cada vez que este se va de cero del pico positivo al pico negativo es un ciclo, aquí se puede contar que de aquí a acá hay un ciclo, de aquí a acá hay otro ciclo y de aquí a acá hay un ciclo más. Esto se puede, esto quiere decir que la frecuencia es de 3 hercios, es de 3 hercios. Ya. La frecuencia, la unidad de medida de la frecuencia es el hercio. También existe una relación entre la frecuencia y el periodo que es una relación inversa, que esto quiere decir que si nosotros tenemos el valor de la frecuencia o el valor del periodo, podemos obtenerlo solo sacándole su inverso, como se puede ver aquí en las fórmulas. Algunos usos de la corriente alterna son que es una de las principales razones de que se la use ampliamente es que minimiza los problemas de transmisión de potencia, ya que viene determinada por su facilidad de transformación, ya que la corriente eléctrica generalmente siempre pasa por un proceso cuando ya se genera la electricidad en alguna planta eléctrica, algo así, de que de que los voltajes que generan son muy grandes, son muy excesivos y luego pasan y como necesitan transformarse para poder llegar a nuestros hogares, le van bajando mediante transformadores, les van bajando la potencia cada vez más y más hasta que llegan a nuestros hogares con un voltaje generalmente de 120 o 220. ¿Ya? Otra ventaja del uso de la corriente alterna es que las máquinas eléctricas como los motores están mejor diseñadas y tienen un circuito más simple, porque generalmente solo funcionan con un campo magnético y un alambre de conductor. ¿Ya? Y se usa principalmente de corriente alterna debido a que su onda senoidal, la cual viaja más fácil a través de los cables. Bueno, gracias. A continuación, mi compañero. ¿Puedes dejar de compartir la pantalla? Bueno, yo les voy a explicar vamos a hacer un ejercicio de corriente con el multímetro de un circuito alimentado en la corriente alterna. Componentes.
Ya. Colocamos cada uno de los componentes del circuito en cuestión donde vamos a medir la corriente a través de los elementos. Cableamos el circuito. eh, Vamos a medir la corriente alterna. No hay que olvidar poner también una corriente around para medir los generadores, para no generar errores en el software. Eh, Modificamos los valores de los componentes al hacer doble clic. Aquí podemos colocar cualquier valor. Al equipo lo podemos encontrar en la pestaña de Simulate, Instrumentos y Multímetro. Y también con doble clic podemos ver ya, podemos, accedemos a la configuración y en Setting ya podemos eh, modificar los resistencias internas del equipo. Aquí podemos ver y podemos ponerle 37 miliohmios. Podemos aquí modificar. Em, em, Para instalar un equipo de medición corriente debemos abrir el circuito e instalar el equipo en serie con los demás elementos. Podemos colocar un punto para separar un segmento y poderlo suprimir. Con clic derecho podemos cambiarle de color. Ay. Y ponemos... Y podemos... Y ya podemos ver aquí los resultados. También si no queremos eh, provocar un accidente en la vida real o reparar el equipo para apagar un fusil, debemos ser muy precavidos y concentrados a la hora de instalar un equipo de medición. Y le damos y ya nos salen los resultados. Aquí la corriente alterna del equipo nos proporciona el valor el valor de la RMS, de la señal, y por el momento podemos
ver los resultados de la corriente alterna. Gracias. A continuación yo voy a también a indicar un ejemplo acerca de la corriente alterna de la misma forma en multisim y de una vez vamos a dar sobre la utilización de un osciloscopio. Bueno, aquí tenemos ya nuestra corriente alterna y un osciloscopio. Tomaremos osciloscopio. Aquí el osciloscopio podemos ver que tienen dos partes o dos patas que le dicen o dos entradas para medir la corriente que ingresa por dos partes. En este caso empezaremos primero midiendo la corriente por sí sola. Y como ven, ya que dice que tiene 60 hercios, son 60 ciclos y 120 voltios, podemos ver que el osciloscopio sale de nuestra escala. Entonces lo que debemos de hacer es cambiar la base de tiempo. Muy bien, pero en otro lado. Y la escala del voltaje, en A en este caso. Y aquí podemos ver cómo el osciloscopio nos indica que la corriente va siendo esta línea de Kevin central del 0, nos indica cómo la corriente va variando. Para fines prácticos, normalmente viene la corriente en 60 Hz, pero vamos a disminuirle ya que genera muchos problemas a la hora de visualizar. Ya, y cambiamos la escala de tiempo. Ya, aquí podemos ver cómo va variando. Como compartió mi compañero Joan, las corrientes alternas son muy utilizadas en la actualidad especialmente para la transmisión de corriente, ya que estas al variar de positivo a negativo no tienen que realizar el camino completo a través de los cables, sino únicamente mover una parte para después regresar entonces las pérdidas son menores y la resistencia del propio cable no le afecta en gran medida. También vemos que esta es muy importante, ya que solo la corriente alterna funciona en dispositivos como son los transformadores, ya que estos funcionan únicamente con corriente alterna. A ver. Y los transformadores son utilizados por su parte para subir el voltaje y hacer que también para que haya menores pérdidas. A ver, transformadores, ya. Aquí vamos a asignarle las vueltas. Los transformadores. Transformador. Delay. Writer. No encuentro. Creo que está desarrollado. Bueno, lo que normalmente estos transformadores hacen es utilizar la corriente que viene variante o que varía de positivo a negativo de la corriente alterna, entra a través de una bobina, la cual al girar, a través de todo el rotor genera un campo magnético que es variable que va variando de positivo a negativo, y este de aquí a su vez afecta a una segunda bobina, la cual nos da la cual tiene menos o más vueltas, y dependiendo de esta variará su voltaje. Como ven, ahora ya varió su voltaje, ahora el voltaje es más pequeño. Esta es la relación que tiene. Ahora, por decir, si cambiamos de nuevo el voltaje, a ver el factor primaria, secundaria, pongamos un factor de cambio de 10, digamos. Y podemos ver ahora que el voltaje es más pequeño. Para fines de esto voy a conectar las dos patas. Bien. Ya, la primera vaca. No se conecta esto. Un poco movida, pero. Y la segunda, para que se pueda ver, la pasaré por acá. Bien. Y la parte de B será este punto.
Listo. Démosle play. Entonces aquí como el canal B tiene muy bajo el voltaje, vemos que mientras la escala del canal A está en 200 voltios, o sea, la parte máxima que dará son 200 voltios, el canal B, la parte máxima está en 10 voltios. Entonces, miren, si comparamos el voltaje a 200 voltios como tenemos en ambos casos, vemos cómo la reducción que nos da el transformador va cambiando. Entonces, la corriente de entrada es el A, o sea, esta onda más larga, mientras que la corriente de salida es esta pequeña, el B. De la misma forma, se puede utilizar un transformador con menos voltios, o sea, haciendo que el voltaje aumente. Ahí va. Entonces, como ven, ahora la onda B no la podemos ni visualizar, entonces tendríamos otra vez que cambiar la magnitud. Y como ven, ya estamos en porcentajes de 1 kilovoltio y llega casi un poquito más de 750 voltios por emisones. Entonces, por eso es muy ocupada esta corriente para la transmisión de corrientes entre los diferentes lugares, además de los motores que por su propia naturaleza, ya que tienen dos imanes estáticos y una bobina que gira alrededor de estos, también tanto generadores generan corriente alterna y los motores funcionan de mejor manera con corriente alterna. Vuelta a los motores que utilizan corriente continua o necesitan un proceso de manufactura más difícil, que utilizan escobillas, creo que se les llama, para pues, su funcionamiento. Y vuelta a los motores de corriente alterna será únicamente conectarlo directamente, ya que es la variación de campo que necesitan para girar es suficiente con la corriente alterna. Gracias. Muchas gracias. ¿Consultas a los compañeros? Uno de los ejercicios que mostraron en Multisync, me parece que fue, en donde un compañero estaba utilizando un circuito con inductores, con capacitores. Él estaba viendo la corriente con el multímetro, ¿no? En la parte de la corriente alterna. Sí. Pudiera medirle ahí el voltaje, pero con el osciloscopio, para ver cómo funciona, qué características tiene. Por ejemplo, el voltaje del inductor. O sea, como del... Me ¿De cuál? parece. A ver, déjenme ver el compañero. Alguien explicó un ejercicio con un inductor. No sé si fue el compañero Cabrera. Que es la bobina pequeña del inductor. Ajá. Ese funciona más o menos como un capacitor. No me acuerdo quién fue. Creo que sí era acá. ¿Vale el ejercicio de Multisync? Sí. No, ya la vi. Si le puede mostrar un ratito. A mí no me tocó ese, creo que a otro compañero le hizo. A ver, ayúdenme con los nombres de los integrantes. Tengo John Armijos, ¿no? ¿Es correcto? Sí, Junior Mijo. Ya. Patricio Betancourt. Ángel Cabrera. Sí. Y... ¿quién más me falta? Alejandro Merino, ¿no? ¿Está bien? Sí. Nadie más, ¿no? Me parece que fue Alejandro el que mostró este ejemplo de Multisync. Yo expliqué un ejemplo de Multisync. ¿Puede mostrarlo un momentito? Ya. Exactamente. Miren, ese es ese ejercicio. Tenemos resistencias, tenemos un inductor, tenemos un capacitor. Ustedes están viéndole ahí la corriente en la salida del capacitor. Bueno, la diferencia. Ajá, ¿Qué es lo que está midiendo el multímetro
bueno, es la consulta que les hago a cualquier grupo. ¿Cuál es la diferencia de yo medir con un multímetro y de medir el voltaje, hablo, ¿no? ¿De medir con un multímetro o de medir voltaje con un osciloscopio? ¿Cuál sería la diferencia? Que el multímetro nos va a dar un valor como fijo, que será el que oscile. Y normalmente en la práctica suele ser valores, por decir que nos dicen 110 en el voltaje que entra a nuestra casa, pero estos suelen variar un poco y nos da una como media, por decirlo de alguna manera, mientras que el osciloscopio nos dará la gráfica completa como es como si fuera una gráfica de coseno de seno. Ujú. Sí, bueno, más o menos por ahí va. A ver, voy a anotar por acá un momentito para que entiendan los demás compañeros. A ver, ustedes tienen esto de aquí, tienen una señal alterna, ¿no? Entonces, el osciloscopio, la ventaja es que les mide el voltaje en función del tiempo. Es decir, van a ver esta señal de aquí, una señal, bueno, en este caso una señal sinusoidal. Entonces pueden medir aquí el periodo, ¿no es cierto? Este periodo para sacar también la frecuencia. ¿Sí? La frecuencia era igual al inverso del periodo. Pueden calcular eso, pueden ver también aquí el voltaje pico. ¿Cuál es el voltaje pico que yo tengo aquí? El valor máximo. En una corriente alterna, ¿cuál es el valor máximo del domicilio? 120. 120 voltios. ¿Seguro? O sea, depende de 110, 120, 220, 110, también perdón. por 110. 320. O 127, creo que dices para el 110. 127 voltios. Si ustedes cogen un multímetro y miden en la casa, ¿qué valor les da? Más o menos les da en un rango de 110 a 120 voltios. Más o menos en ese rango de ahí. Les va a medir un multímetro. Pero el multímetro lo que hace es medir un valor que se llama, bueno, Patricio hablaba de un valor promedio, más o menos le atinó. Pero en realidad es un valor RMS, se llama el voltaje. RMS. Es algo así como que un promedio, pero no es un promedio. Ya en las siguientes clases vamos a tratar un poquito sobre este tema. ¿Qué es esto del valor RMS? Más o menos les adelanto para que ustedes me entiendan la idea. El valor RMS es, digamos, ustedes tienen una fuente de corriente directa, ¿sí? Y aquí le tienen conectado una carga, ¿no? Puede ser un motor, puede ser un foco, lo que sea, ¿no? Es una carga, una cierta capacitancia, ¿no? Y esto va a disipar, obviamente, una corriente aquí y va a tener un voltaje, por lo cual voy a tener una potencia en esta carga, una cierta potencia en vatios. Estoy hablando de una fuente de corriente directa. Ahora, si yo tengo una fuente de corriente alterna, igualmente tengo una fuente de corriente alterna y digamos que yo tenga una carga aquí. ¿Sí? Que también obviamente va a tener una cierta potencia de carga. ¿Sí? Entonces, este valor de la corriente alterna va a tener este funcionamiento con un valor pico, una cierta frecuencia, etcétera, ¿no? Entonces, la pregunta que se hace es, si yo tengo, digamos, esta fuente de corriente alterna con esta carga, yo voy a tener una cierta potencia. Entonces, si yo me hago la cierta pregunta y digo, ¿qué valor o qué equivalencia voy a tener de esta fuente de corriente alterna a una fuente de corriente directa para que la carga, digamos, si yo tuviera una carga igual, tuviera la misma potencia? ¿Sí me entienden más o menos la pregunta, no? O sea, tratar de encontrar una equivalencia de esta fuente alterna, una equivalencia a una fuente de corriente directa, ¿sí? Un voltaje de corriente directa, para que en este caso las potencias que me vayan a disipar esas dos fuentes sean iguales, tanto la potencia en alterna como la potencia en corriente continua. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí se hacen algunos cálculos en la parte de lo que es matemática, se aplica algunas integrales y se encuentra, bueno, se encuentra una cierta fórmula. Me parece, si mal no recuerdo, el voltaje RMS me parece que era igual a 0.707 más o menos, si mal no recuerdo, y esto multiplicado por el voltaje pico.
¿sí? Ese es el, digamos, vendría a ser esta fuente de aquí, o sea, sería el voltaje RMS. O sea, una fuente directa que me proporciona la misma potencia que la fuente que me está proporcionando la corriente alterna. Es como decir una equivalencia. Entonces, ese voltaje RMS es el que se lo utiliza en las especificaciones. Por ejemplo, cuando compran un televisor, cuando compran cualquier electrodoméstico y ustedes ven en la placa de atrás, les dice, por ejemplo, 110 voltios o 120 voltios, eso me está haciendo mención al voltaje RMS. ¿Sí? O sea, esta equivalencia en corriente directa. Cuando ustedes miden con el multímetro, también el multímetro les está midiendo el valor RMS, no les está midiendo este valor pico de aquí. Por eso es que les decía cuál es el valor pico de la corriente alterna que tienen en su casa, y no es 120 voltios. Es esto de aquí lo que ustedes están midiendo con el multímetro y las especificaciones que tienen en los electrodomésticos. Este voltaje RMS, que es de 120 voltios. Entonces, ¿el valor pico cuál sería entonces? Si 120 es el valor RMS, ¿cuál sería el valor pico? ¿Cómo lo calcularía? Con esta fórmula. Despejo, valor pico. Aquí no es valor pico a pico. Aquí me parece que aquí es valor pico nomás. Es valor pico. ¿Sí? Si yo despejo el valor RMS, tendría que en este caso dividirle, ¿no? Para 0.707. Me parece que, si mal no recuerdo, es algo así como 167 voltios más o menos. Algo así. Entonces, en realidad, ese es el voltaje que ustedes tienen en su casa. O sea, si hablamos de una corriente alterna, con un pico de 167 aproximadamente, no recuerdo el valor, ya lo vamos a ver cuando veamos esa parte. Y un valor negativo de menos 67 voltios. Eso sí, ustedes lo van a medir en un osciloscopio. Ustedes miden el valor pico, van a medir este valor pico de acá. Van a medir digamos, la señal tal cual con toda la información que ustedes tienen. Entonces, lo que le decía al compañero es, en vez de que nos ayude borrando bueno, uniendo esto una sola y midiendo aquí, primero, el voltaje con el multímetro. Y segundo, en cambio, midiendo con un osciloscopio para ver la diferencia. ¿Sí me entiende la idea, no? O sea, poner tanto un multímetro como un osciloscopio. Ajá. Pero ese quítele porque él está midiendo la corriente. Yo lo que quiero que mide es el voltaje, porque el multímetro mide el voltaje, no mide corriente, el osciloscopio, perdón. Entonces, no, póngalo aquí en los extremos del capacitor. Exacto. Exacto. Ya, y en el multímetro póngale en que mida voltaje, no corriente. Exacto. Ya, ahí córrelo para ver qué sucede. Ustedes ven, varía, ¿no es cierto? Miren, ese voltaje va variando hasta que se estabiliza. Córrale de nuevo, póngale parar y córrelo. Y miren, ¿qué pasa ahí? Ustedes saben que el capacitor, bueno, ya vamos a ver, esperen un momentito, no le corro todavía, párelo. Ya cuando veamos el capacitor vamos a ver que es un elemento que lo que hace es almacenar carga. O sea, es como algo así como una batería, algo así. Entonces, primeramente, el capacitor está descargado. Entonces, cuando comienza a correr el programa, miren cómo comienza a cargarse, comienza a aumentar el voltaje y cuando ya se carga totalmente se queda en un voltaje fijo. Córrale para que le vean. Póngale play. Y ya, miren, comienza, si ven, comienza a subir, a cambiar. Y bueno, ya se quedó fijo en 47.39 milivoltios. Ya. Ahora no sé si le puedo medir lo mismo, pero con un osciloscopio. Párele. Póngale stop. No, póngale, es que en el rojo, no le ponga pausa, ponga eso. Ya. Y en el lado acá, me parece por aquí está el A la osciloscopio. derecha creo que es el cuarto. Ese es, ahí está el osciloscopio, ya. Ya, entonces póngale aquí no le borre el multímetro, déjele el multímetro ahí. Póngale control Z, ya. Vamos a conectar en paralelo igual. Entonces aquí, conéctele igualmente. Ya, exacto. En el A. No, pero acá en el capacitor igual. O sea, conéctele igual aquí y acá.
Pues lo que quiero es que mida, o sea, vea la diferencia de medir con el multímetro y de medir con el osciloscopio. Exacto, ya, exacto. Ya, entonces, córralo. Ábrale el multímetro, ábrale el doble clic en el osciloscopio. Cámbiale aquí la escala. Bájele. Creo que llegó hasta 45 milivoltios. Bájale más. Bajarle a unos 100 milivoltios. Ya no hay cómo bajarle más. Ahí, exacto, exacto. ¿Sí le ven? Miren, ahí sí le está dando el valor preciso. Esto de aquí lo que le está indicando es que cada cuadro, cada recuadro de esto, tiene, digamos, en esta amplitud, tiene 100 milivoltios. Entonces, si ustedes ven aquí, más o menos estoy por acá. Se estoy superando más o menos, sería ¿cuánto? Y tengo aquí 100 milivoltios, estamos hablando de unos de casi la mitad, bueno, un poquito más, serían unos 67 por ahí milivoltios. Si ven que aquí el multímetro me está midiendo el valor RMS, o sea, me está midiendo por acá, como que fuera 45 milivoltios, pero en realidad el valor pico, miren, es cuánto, es más o menos 67 milivoltios, el valor pico. Entonces, miren, el multímetro me mide el valor RMS y el osciloscopio sí me mide ya todo, valor pico, frecuencia. Es la diferencia. No sé si quedó claro esa partecita. Eso es. Gracias. Gracias, chicos, por la exposición. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta para el grupo. Ingeniero, ¿y el capacitor cómo se comportaría en corriente directa? En corriente directa, a ver, voy a compartirles. No tiene que exponer, me parece que un grupo es. Bueno, acá intervienen otras cosas, en cambio. Sería así, más o menos. Necesita de ley una resistencia para que haya el flujo de la corriente. Entonces, sería, en este caso, un circuito que se denomina RC, o sea, de resistor capacitor. Entonces, tiene una cierta capacitancia que está en microfaradios o en picofaradios, y eso está en ohmios. Entonces, bueno, aquí hay unas fórmulas. Y aquí lo que yo encuentro es la constante para la carga. Entonces, dependiendo de los valores de resistencia y de capacitancia que yo tenga aquí, voy a tener un cierto tiempo de carga. Entonces, ¿qué va a pasar? El capacitor se va a cargar siguiendo una exponencial, algo así, para ponerles. Digamos que la fuente, en este caso, digamos que esta fuente sea de digamos que sea de 10 voltios, ¿ya? Digamos que sea una fuente de 10 voltios, algo así. De 10 voltios. Entonces, ¿qué va a pasar? El capacitor va, con el tiempo, va a tratar de cargarse. Se va a cargar hasta llegar al valor igual en este caso a la fuente. Entonces va a comenzar así exponencialmente. Digamos, esto es de 0 voltios, ¿no? Hasta 10 voltios, digamos. Ese es el tiempo. Entonces el capacitor va a comenzar así exponencialmente hasta que llegue a los 10 voltios y de ahí sí ya se queda en 10 voltios. O sea, aquí hay como que una fase que lo que se denomina, o aquí se denomina, esto es un transitorio, es el régimen transitorio. Y acá en cambio es el régimen de estado estable. O sea, con el tiempo se estabiliza y se queda en los 10 voltios, pero se carga. Ahora, ¿qué pasa si yo desconecto la fuente? En cambio, se va a descargar. Y esos 10 voltios comienza a descargarse exponencialmente. Algo así. Tiene que exponer un grupo, me parece que era el último grupo. La parte de... El siguiente grupo ya, mañana. ¿Cierto? ¿Estoy bien? Mañana le toca al grupo... 6, sí. A ver, déjeme verle. Sobre inductores y capacitores. Claro. Sí, sí. No sé si el que me preguntó es del grupo o esa parte. Sí, ingeniero. Gracias. No sé si quedó claro ahí eso. Esa es la consulta que me hace. Sí. Entonces, Sí. esto de aquí obviamente está, como les decía, esto de aquí está expresado ya con una ecuación diferencial. Ya hay derivadas de voltaje. Sí, más me parece que era algo así. ST por voltaje, esto es igual a voltaje de la fuente, me parece que era algo así.
Eso tendría que ver. Aquí hay una constante de tiempo que se le denota como tau. ¿Cómo se calcula esta constante de tiempo? ¿A qué tiempo de aquí, digamos, la pregunta sería, ¿a qué tiempo este capacitor se termina de cargar? Sería una consulta. Eso deberían ustedes indicarlo mañana. Bien, chicos, quedamos hasta ahí porque ya estamos con el tiempo. Y nos vemos el día de mañana entonces, ¿sí? Muchas gracias por su asistencia. Gracias. Gracias. Hasta luego. De mañana.